Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video del día de hoy. El tema de hoy es el Génesis, la creación. Vamos a ver ahora el día 2 de la creación. Y dice, Génesis 1 del 6 al 8. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Firmamento es la palabra hebrea raquía. Esto significa un espacio azul o una bóveda celeste, o también puede ser comparado con un espejo. Entonces, ya creó en la palabra cielos del día 1, sabemos que creó el mundo espiritual. No está hablando tanto de los cielos físicos que nosotros vemos cuando nos asomamos por la ventana. Aquí sí está creando ese cielo, ese firmamento o esa atmósfera que estamos hablando de nuestro espacio, ¿no? De nuestro espacio exterior, donde está la luna, el sol, las estrellas, las nubes. Entonces él crea este espacio como si pusiera o como si hiciera una burbuja de espejo, una burbuja de cristal, la va haciendo crecer entre las aguas que ya habíamos comentado en el punto anterior, que estaban cubriendo a la tierra. La tierra estaba totalmente cubierta de agua. Entonces, imagínate que en esa burbuja, que es ese mundo cubierto de agua, empieza a inflar Dios una burbuja de cristal y empieza a hacer que crezca y que se expanda y que divida esas aguas, unas arriba y otras abajo. Entonces tenemos a la tierra aquí con agua, tenemos un espacio que es nuestro cielo azul con nubes y todo, y arriba tenemos agua, que puede ser vapor de agua o que puede ser agua, no sabemos, bueno, no lo sé yo. Entonces ahí hizo otra separación, está dividiendo las aguas de arriba de las aguas de abajo mediante el cielo, que es como si fuera un espejo, ¿no? Transparente o que refleja. Y le llama Dios firmamento a estos cielos que crea. Y entonces aquí se cumple el segundo día. Es el segundo día de la creación. Si nosotros aquí vemos esta división de las aguas y podemos buscar qué significa el agua en la palabra, podemos encontrar que hay muchas referencias del agua como algo que te sirve para, pues como parte de tu alimento, ¿no? Una cosa es tu comida sólida y necesitas agua para vivir. El agua es indispensable para que haya la vida, por eso es una de las primeras cosas que crea. El agua te refresca, te quita la sed, te alivia en el desierto. Dice en el Salmo 143:6, a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como tierra sedienta. Esta sed solamente puede ser apagada por el agua. Entonces imagínate, en el mundo terrenal tenemos el agua que apaga nuestra sed física, pero también hay algo que es igual al agua en el mundo espiritual, que también apaga nuestra sed, nuestra hambre, nuestra sequedad espiritual. ¿Qué podría ser? Vamos a seguir viendo. Dice, vamos a ver, en Deuteronomio 32:2 dice, caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Entonces fíjate, ¿quién nos está diciendo que el agua es enseñanza? Es obviamente la enseñanza de Dios. Esta enseñanza de Dios en el mundo espiritual es la que calma tu sed espiritual y te ayuda a crecer y acercarte a Él. Ahora también el agua puede ser purificación. Por ejemplo, en Efesios 5:25 al 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. O sea, fíjate que aquí el agua es la palabra de Dios también. Y vimos que Dios es la palabra y Jesús es la palabra. O sea, que el agua también representa a Dios. Entonces, Dios es enseñanza, es su palabra, es lo que me quita la sed, lo que me refresca, lo que me saca del desierto. En Apocalipsis, por ejemplo,
vemos que dice que el lago de fuego, en Apocalipsis 21:8 dice, el lago de fuego es la muerte eterna, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces el fuego es lo contrario del agua, o el fuego se apaga con el agua. Y el fuego aquí te está diciendo que es la muerte segunda. Entonces ahora leamos. En Juan 4, del 13 al 14, dice, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces fíjate todo lo que hemos descubierto hasta acá. El agua es enseñanza, el agua es Dios, el agua es Jesús. El agua apaga el fuego, que es la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el agua es la vida eterna. O sea que Dios y Jesús son la vida eterna. O sea que necesitamos el agua física para no tener sed, pero necesitamos a Dios y a Jesús para tener vida eterna y no tener muerte, no tener sequedad, resequedad o desierto, que es como morir. Y también fíjate que en otra parte el agua es comparada o usada para describir naciones. Por ejemplo, en Isaías 40:15 dice, he aquí, las naciones son como una gota en un cubo y son estimadas como una gota de agua en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Entonces también en algunas partes hay que tener en cuenta esto, porque en algunas partes de la palabra nos va a mencionar al agua como naciones. Entonces fíjate aquí la profundidad que también te está diciendo que el agua tiene su origen, su original, su imagen original en el mundo espiritual, que es Dios, y su sombra, y en el mundo terrenal, pues es el agua física que necesitamos para subsistir. Ahora vamos al día 3 de la creación. Dice, y Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, que en hebreo es Eretz, y a la reunión de las aguas le llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Otra vez sigue dividiendo Dios. Ya vimos que ya creó en el día 1 el mundo espiritual de lo terrenal. En el día 2 dividió el agua de arriba del agua de abajo. Y en el día 3 está dividiendo la tierra de los mares. Entonces vamos a revisar hasta aquí. Dice, Dios separa las aguas, separa la frescura de la tierra que es seca y árida. Aquí es la palabra diferente. En los versículos anteriores, cuando menciona tierra, es la palabra hebrea Eretz. Pero aquí cuando dice que se descubra lo seco y que llamó a lo seco tierra, esta tierra es otra palabra que se llama Yabashá. Esta palabra significa desierto, vergüenza, confusión o marchito. Entonces es como si aquí nos estuviera diciendo Dios que está separando las aguas de lo seco. Está separando la vida con Dios de la vida sin Dios. La vida normal de la vida en tiempos de prueba, de tempestad o de problema. Esta palabra de Yabashá es la misma que se utiliza cuando, por ejemplo, Moisés levanta su bastón y separa el mar y queda la tierra seca en medio para pasar. Es como un tiempo de prueba, ¿no? Entonces, también cuando, por ejemplo, Jonás es tragado por un pez en el mar, que para esconderse de Dios se lo traga y está 3 días en la panza del pez. Cuando por fin ya sale del pez, el pez lo escupe a la tierra seca. Es la misma palabra. Entonces sigue él dividiendo las cosas. Y luego dice, produzca la tierra
Aquí la creación misma hace Dios que produzca algo. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza o según su especie. Y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Entonces fíjate lo que está haciendo aquí. Aparte ya que ya dividió la tierra del mar, hizo que la tierra produjera hierbas y árboles frutales que tengan semilla adentro. Entonces aquí también nos está dando una enseñanza espiritual. Aparte de que creó estos elementos en el mundo material, Dios está esperando que nosotros demos fruto. Cada ser humano con sus actos, con sus decisiones debemos de dar un fruto. Y ese fruto nos está dando un tip. Ese fruto que tú des en tu día a día, en tu trato con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en la escuela, va a depender de la semilla que esté adentro de ti según tu naturaleza. Dice según su género, pero adelante aclara, según su naturaleza. Si nosotros buscamos en la palabra hebrea de semilla, ¿sí? De naturaleza, o género, es lo mismo en hebreo, género o naturaleza. Entonces te está diciendo que tú vas a producir los frutos de acuerdo a cómo sea tu semilla, cuál sea la naturaleza en tu interior. Pero entonces vamos a ver, fíjate, dice, nosotros debemos dar fruto si la naturaleza de la semilla que está dentro de nosotros es buena, entonces nuestros actos van a ser buenos. Y nosotros revisamos en Proverbios 23:7, dice, porque como es su pensamiento en su corazón o alma, tal es él. Tú eres de acuerdo a lo que hay de pensamientos o de sentimientos en tu corazón. Aquí ahorita vamos a hablar del alma, que es lo que ya habíamos visto en las diapositivas pasadas cuando poníamos que el hombre era cuerpo, alma y espíritu. En el alma viven tus pensamientos, tus sentimientos y tu voluntad. Entonces, si nosotros dejamos habitar en nuestra mente cosas buenas, esas van a ser buenas semillas. Y si dejamos que habite en nuestra mente cosas malas, son malas semillas. Y esas semillas van germinando en sentimientos negativos si la semilla es mala, o en sentimientos positivos si la semilla es buena. Y si tú dejas que siga germinando en tu corazón ahora esos sentimientos después de que fueron primero pensamientos, entonces después tendrás frutos, y tus frutos podrán ser actos o acciones buenas, o actos o acciones malas. Esos serán tus frutos, dependiendo de la semilla que permitiste que quedara sembrada en tu mente. Entonces, por ejemplo, esto lo confirmamos con un testigo que es Romanos 12:1. Dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio u ofrenda agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, o en hebreo diría, que es tu adoración pensada a Dios. Y te pide aquí, este versículo dice, y no se aparten o no se adapten, o no tomen la forma o no se amolden a este mundo. Y no se adopten o tomen la forma o se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente, de la transformación de tu alma, de la transformación de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tu voluntad o ánimo, porque también muchas veces habla la Biblia de ánimo como voluntad. Entonces dice, transfórmate en la renovación de tu mente para que compruebes o verifiques o distingas, estos son los significados en hebreo de esta palabra, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que es aceptable, agradable y perfecto. Entonces, desde aquí te está diciendo, ¿sabes qué? Cuida lo que tú permitas que entre por tu cuerpo, por tus sentidos, que son las puertas de tu cuerpo, que es todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que dices o lo que pruebas, todo lo que tocas
tacto o con los 5 sentidos, todo lo que permites que entre a ti a través de estas 5 puertas de tu cuerpo, porque van a entrar directamente a tu alma, que es el punto intermedio entre el cuerpo y el espíritu. Entonces todo lo que entra a tu alma empieza a generar un pensamiento que es la semilla, que luego se convierte en un germinado de sentimientos en tu corazón y que posteriormente va a dar un fruto en acciones buenas o malas. Y que esto va a afectar tu comunicación con Dios a través de tu espíritu, que es como el teléfono que nos conecta a Dios. Así es como funcionamos y así es como funcionan las cosas para el ser humano desde la creación del mundo. Y aquí te lo está diciendo Dios. En el día 3 de la creación, Génesis capítulo 1. Imagínate si toda esta información está en un capítulo de la Biblia, ¿cuánto más no podríamos aprender si la leyéramos toda, revisando y escudriñando, y así como lo estamos haciendo con los significados en hebreo? Es impresionante. Entonces, bueno, dice, y vio Dios que esto era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. ¿Qué más nos falta por revisar aquí? Bueno, dice que creó los árboles. Entonces, fíjate, aquí te dice que los árboles están creados en el mundo terrenal, pero también creó aquí los árboles en el mundo espiritual, porque creó el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que no se nos olvide, esos son árboles que tienen significado espiritual. Muy bien. Gracias por acompañarme en el estudio del día 2 y 3 de la creación. Te espero el próximo sábado para estudiar los días 4 y 5 de la creación. Mientras tanto, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. Nos vemos.